Ok, buenas tardes. Mi nombre es Álvarez Barrientos Tena Gabriela. Estudio en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi número de control es 17210217. Es décimo semestre, perdón. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial. Este trabajo es para la unidad 2, para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el ingeniero Juan Morales. El primer tema que se va a mirar es el 10.2, correlación. El primer ejercicio nos dice basura desecha y tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en la semana y se registró el tamaño de la familia el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal y es de 0.758. Existe evidencia, en la pregunta nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia? Para esto vamos a usar un nivel de significancia del 0.5. De acuerdo a lo que dice el tema, es que si el valor P es mayor a nivel de significancia, que en este caso es de 0.5 y nuestro valor P es de 0.7508, no se rechaza la hipótesis nula, que viene siendo que no hay una correlación. Y entonces pues como dije, al ser menor, entonces no tenemos una evidencia suficiente para afirmar que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Vamos con el siguiente, que nos dice estaturas de madres e hijas. Se miden estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Según datos de la National Health Examination Survey, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y de las hijas. Para esto, igual que en el ejercicio anterior, se va a utilizar un nivel de significancia del 0.5%. Al ser P, que es coeficiente de correlación lineal, a 0.693 mayor a nivel de significancia, entonces no se tiene, no podemos sustentar que la afirmación de que existe una correlación lineal. Entonces continuamos con el siguiente, que es tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos del Stanley y brain size, head size, and intelligence quotients and monosaccharide tweets de tramo Neurology, volumen 50, número 5. Y la pregunta nos dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, entonces para esto nos vamos a ir a Minitab. Ya está. Aquí ya tenemos los datos del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Nos vamos a estadísticas. Estadísticas básicas, correlación. Aquí ya tenemos el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, correlación de Pearson, presentar los valores P, aceptar, y aquí está. Tenemos una correlación que nos da de 0.79 y el valor P de 0.620. Ok, con estos datos nos vamos a gráfica, dispersión. Nos vamos con regresión, aceptar. Aquí ya lo tenemos. Para valores Y tomamos el coeficiente intelectual y para variables del tamaño X tomamos el tamaño del cerebro. Le ponemos aceptar.
está. Y ya tenemos lo que es nuestra primera gráfica. Aquí vemos que del lado izquierdo tenemos los valores para coeficiente intelectual y en la parte inferior tenemos el tamaño del cerebro. Aquí tenemos esta línea que es donde está la fórmula de ajuste de regresión, que tiene va en forma de ascenso, y tenemos estos puntitos que son los muestras que se tomaron. Entonces vamos a asistente, regresión, y vamos a irnos con una variable y regresión simple. Vamos a tomar, aquí ya tenemos el coeficiente intelectual, para X el tamaño del cerebro. Vamos a escoger lineal, el nivel de significancia del 0.5 y le damos a aceptar. Okay, aquí ya tenemos los primeros datos que dice en la primera pestaña, dice regresión para coeficiente intelectual y versus tamaño del cerebro. Como dije anteriormente, Y para coeficiente intelectual, X para tamaño. Aquí en esta dice existe una relación entre X y Y dice, aquí nos marca que la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, ya que P es mayor, que es 0.620, a lo que es tenemos hasta nuestro nivel de significancia, perdón. P es mayor nuestro nivel de significancia. Dice porciento de variación explicado por el modelo. Dice que al R cuadrado, que es bajo, el modelo de regresión puede aplicar al 3.21% en variación al coeficiente intelectual. Aquí ya tenemos la fórmula para regresión. O sea, más pequeño. Aquí está. Aquí tenemos correlación entre Y y X, y nos muestra que se encuentra, si va de -1 pasando por el 0 a 1, ya puede ser un negativo, o puede ser positivo, y sin correlaciones para 0. Aquí vemos que se encuentra casi tocando el 0, que es 0.18, y dice que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño no es significativa, ya que P es mayor a 0.05 con el 0 índice de significancia. Vamos a ver, vamos con la otra. Nos dice, aquí tenemos otra, regresión para el coeficiente intelectual y tamaño del cerebro. Aquí vemos los mismos datos que tenemos. Línea de regresión, los datos que están en esta parte de aquí, que están dispersados, y tenemos aquí un puntito poco común que sale de aquí. Tenemos otro que dice regresión para el cerebro, residuos versus valores ajustados. Entonces aquí tenemos nuestros valores y tenemos que buscar patrones. Entonces, ya sea que cuál tiene semejanza, si son residuos grandes, no tenemos. Sí, curvatura tampoco la tenemos, conglomerados no tenemos, sería más bien se aplicaría tampoco a desigual, no va de menor a mayor, entonces sí sería aquí residuos grandes que están dispersos. Aquí ya tenemos línea ajustada roja, muestra el valor, gráfica de predicción. Tenemos la línea roja ajustada, el valor pronosticado de Y, de cualquier valor de X. Y dijimos que es el coeficiente intelectual.
y las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. No tenemos ninguno por fuera, están dentro de. Tenemos X pronosticada Y pronosticada para X, y estas son sus fórmulas. Y esta última, que son algunos comentarios. Calidad de datos: dice: el tamaño de su muestra N10 no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. También dice: datos pocos comunes. Un punto de datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de los otros puntos. Normalidad: debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado con la interpretación de P. Con muestras pequeñas, la exactitud del valor P es sensible a errores residuales y no normales. Ajuste de modelo: dice que usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo a sus betas. Entonces vamos a ver aquí, y aquí vemos que nos pregunta: ¿existe evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? No hay una evidencia suficiente, ya que el valor P es mayor al índice de significancia, como lo miramos esta parte de aquí, que es de 620, y estamos manejando el 0.05, entonces no hay una evidencia suficiente para afirmar una correlación. Y aquí dice que parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tampoco, debido a que no podemos afirmar con los datos que tenemos, no se puede afirmar que las personas son más inteligentes si tienen un cerebro más grande. Entonces nos vamos al siguiente tema, que es regresión, y dice: estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión Y es igual a 69 menos 0.0849x, donde X representa la estatura de la madre. Según datos de la National Health Examination Survey, la estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Ok, este es sencillo, este ejercicio. Aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta X, vamos a poner 60 pulgadas en esta fórmula. Entonces para eso nos vamos a ir a la calculadora. Okay. Entonces tenemos que prácticamente multiplicar 0.0849 por 60. Está aquí otra vez, 0.0849 por 60, y nos da que es 5.094. entonces tenemos que 69 menos 5.094, y esto nos daría 63.96. Okay. Entonces dice que la estatura predicha para una hija es de 63. Okay. Entonces nos dice que la mejor estatura predicha de una hija de una madre que tiene una estatura de 60 pulgadas es de 63.96. Okay, continuando con el siguiente ejercicio, nos dice medidas de presión sanguínea.
Calcule la mejor presión sanguínea sistolítica predicha en el brazo izquierdo. Si la presión sanguínea sistolítica del brazo derecho es de 100 miligramos. Ok. Entonces nos vamos a Minitab. Entonces ya tenemos aquí los datos. Vamos a estadística. Estadística básica. Vamos con correlación. Brazo izquierdo, brazo derecho. Correlación de Pearson. Presentar valores de P. Vamos a aceptar. Y aquí está. Tenemos en su correlación es de 0.867 y el valor P es de 0.57. Ok. Ok, con estos valores, entonces al ser nuestro valor P mayor al índice de significancia, que es de 0.5, nuestro valor P es de 0.57, entonces quiere decir que no hay correlación. Entonces vamos a obtener la ecuación. Entonces vamos a asistente, regresión. No, aquí no es. Estadísticas, regresión. Son de línea ajustada. Okay, para Y vamos a tomar brazo izquierdo y para X vamos a tomar brazo derecho. Vamos a lineal. Okay, vamos a opciones. Que 95 en nivel de confianza 95. Vamos a aceptar. Gráficas 4 en 1. Vamos a aceptar. Aceptar. Y aquí ya están gráficas 4 en 1. Tenemos la de residuos, la de ajustes, orden de observación, residuo, histograma. De este lado, ok. Vamos aquí. Ok, que nos dice. Tenemos la ecuación de regresión, que es de brazo izquierdo 43.56 más 1.315 de brazo derecho. Tenemos la R cuadrada, que es de 75.18%, el ajustado es 66.91%. Ok, tenemos de regresión, tenemos la de Fisher, que es de 9.09. Tenemos, ok, con esto pues lo único que en sí nos está pidiendo el ejercicio es esta formulita, la ecuación. Aquí no está, es más pequeño. Entonces nos quedamos con esta y básicamente nos pide el ejercicio. Si la presión sanguínea sistolítica del brazo derecho es de 100 miligramos, entonces hay que sustituir valores. Ok, vamos a la fórmula. Me faltó esta gráfica. Aquí vemos que es el brazo izquierdo y tenemos el brazo derecho y tenemos lo que es que la línea de regresión está de manera ascendente y los datos que están dispersos. Con ello entonces tenemos que irnos a calculadora. Entonces sustituimos valores, entonces era de 1.315
1.315 por 100 miligramos del brazo derecho. Enter. Y esto 131.5. Entonces 43.56 menos 131, perdón, es más. Mm. 43.56 más 131.5, y esto nos da una presión sanguínea para el brazo izquierdo de 175.06. ok, entonces 175.06. ok, vamos a enfocar este y volviendo a la pregunta, nos dijo que calcular la mejor presión. Entonces pues ya la calculamos, que fue de 175.06 miligramos, y con eso creo que ya se resolvería la pregunta de este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio y nos dice calentamiento global. Calcula la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de dióxido de carbono en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 Celsius. Ok, salvamos a Minitab y aquí ya tenemos los datos. Para dióxido de carbono y temperatura, vamos con correlación. Y nos marca que nuestro valor P es de 0.001 y nuestra correlación de Pearson es de 0.892. Entonces nuestro valor P es menor a 0.5, que es el nivel de significancia. Esto nos quiere decir que sí hay una correlación entre el dióxido de carbono y la temperatura. Entonces vamos como anteriormente, ejercicio anterior, estadísticas, es regresión, línea ajustada. Entonces para Y vamos a poner lo que es temperatura. Para X vamos a poner dióxido de carbono. Lineal, gráficas, 4 en 1, aceptar, 95%. ok, y le damos a aceptar para que nos dé la fórmula. Aquí tenemos los 4, porcentaje de residuo en nuestro tenemos también la de ajustes, tenemos el histograma de residuos, orden de observación. De hecho están casi ajustados. Que nos vamos a bajar esta. Aquí está. Esta es la fórmula de relación que vamos a necesitar para poder calcular lo que nos pide el ejercicio. Aquí tenemos el cuadrado que está al 79.6 y el ajustado 77.0%. ok, entonces vamos a tomar esta fórmula y vamos a usar la calculadora. ok, la fórmula nos pide que multipliquemos
0.92 0.1092 por 370.9 Celsius. Okay. Nos da 40.50 228. Ok, esto son 10.48 más 40.50 228. Y esto nos da 50.9822. Ok, la pregunta nos pide $50.98.228, nos da de la fórmula de la ecuación. Entonces aquí nos dicen calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO de dióxido de carbono en partes es de 370. Entonces nos dio la temperatura. Perdón, aquí tuve un error. Se me fue un 0. No se lo puse. Vamos a empezar. Ok. Vamos a hacer de nuevo. Ok. 0.01092 por 370.9 y nos da 4.05028. Okay. Vamos a estar eso. Entonces a 10 más 10.48 más 4.050 y aquí está. Esta es la temperatura, 14.530228, que es lo que nos pide el ejercicio. Y dice que si se acerca a los 14.5 Celsius, y la respuesta sería que sí, si se acerca. De hecho se pasó por 0.03. Entonces con esto sería todo para este ejercicio. Vamos con el siguiente tema, que es el 10.4, variación de intervalos de predicción. Okay. Nos dice el ejercicio. Okay. Predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo y el combustible de carretera. Entonces para eso nos tenemos que ir al libro. Okay. Y aquí está. Aquí ya tenemos la ecuación, que es prácticamente lo único que tenemos que hacer, es sustituir en esta ecuación el peso. Vamos a calculadora. Borramos esto. Entonces es 0.0
0, 58, 6, 8, 5 por 4000, y esto nos da un total de 23.474. Entonces vamos a borrar esto y es 50.502 menos 23.474, y esto nos da 27.028. Y el ejercicio nos pedía que ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en la carretera? Ok, entonces el mejor valor es el de 23, perdón, el de mejor consumo, perdón, que predice el mejor consumo de combustible es el de 27.028. En el siguiente ejercicio del tema de variación e intervalos de predicción es cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción. Remítase a los datos del ejercicio 16, que es el que vimos anteriormente. Calcule la temperatura, dice inciso A, calcule la temperatura en centígrados cuando la concentración de dióxido de carbono es de 370.9 partes por millón. Este ya lo habíamos hecho, y porque creo que está todavía el dato, que nos había dado 14.53 grados Celsius. Y dice, calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en grados centígrados cuando la concentración de dióxido de carbono es 370.9 partes por millón. Que lo único que vamos a hacer es cambiar el intervalo, de lo teníamos al 95%, lo vamos a poner al 99%. Será mitad. Aquí tenemos ya los datos del ejercicio que habíamos hecho anteriormente. Vamos a gráfica, plan estadísticas, regresión, línea ajustada. Ok, gráficas, 4 en 1, aceptar. Vamos en opciones, aquí mostrar intervalo de confianza, intervalo de predicción, aceptar. Eso ya lo hemos visto anteriormente, y nos vamos a esta que nos interesa. Ese es el intervalo de confianza. Nosotros nos está pidiendo el ejercicio un intervalo de predicción del 99%. Entonces, ahí está. Okay, nos faltó nada más. Okay, estadísticas, regresión, ajustadas. Aquí vamos a poner al 99. Aceptar. Aceptar. Vamos a eliminar esta, y acá está. Es esta. Aquí ya tenemos con intervalo de confianza y con el intervalo de predicción al 99%. Entonces, ¿qué nos pide?
del 300, una estimación del intervalo de confianza de predicción del 99% de apertura cuando es de 370.90. Ok, entonces con esto vamos a esta gráfica y vamos entonces a entonces acá está. Aquí tenemos el cuadrado 79.6% y ajustado al 77%. Pues prácticamente es todo lo que nos pide. O sea, el ejercicio, que es nada más una estimación del intervalo del 99% de este ejercicio. Okay. Seguimos con el último ejercicio, es rendimiento de automóviles. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde el consumo de combustible en carretera en millas sobre galones sea la variable de la respuesta. Y, como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilindrada, utilice únicamente estas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es una buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Vamos entonces a Minitab y aquí ya tenemos los valores, las marcas de los autos, el modelo, el peso, la longitud, el frenado, el cilindrado, el desplazamiento, la ciudad millas sobre galón, carreteras millas por galón y el gas invernadero toneladas de dióxido de carbono. Regresión, ajustamos la regresión. Vamos carretera, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Gráficas. Sí. Bueno, aquí tenemos el análisis de la varianza. Aquí tenemos para longitud en pulgadas, frenado en pies, cilindros y desplazamiento de la capacidad. Tenemos el valor P de cada uno, el valor Fisher, el ajustado. Tenemos grados de libertad, el error, el ajuste del error. Tenemos la varianza, tenemos la R cuadrada ajustada. También tenemos los coeficientes para cada uno, los constantes, en la ecuación de regresión. También tenemos el ajuste de diagnóstico para observaciones pocos comunes. Observaciones son 24, carreteras millas por galón tenemos del 37, el ajuste es de 29.11, los residuos es de 7.89. Y pues esta es la gráfica. Tenemos una pendiente ascendente, los datos están un poco, se ajustan a la pendiente,
Aquí, por acá hay un residuo grande. Aquí está el ajuste, por aquí sale, sale por aquí. Tenemos el histograma. Ya con estos datos. Otra estadística, regresión, ajuste. Ya nos trae esa carretera. Vamos con peso, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, gráficas, aceptar. Y aquí ya tenemos los resultados. Tenemos la gráfica, tenemos la pendiente de forma ascendente. Este lado se encuentran los porcentajes del 1 al 99, los residuos. Tenemos el valor ajustado. Se encuentran un poco dispersos los datos. La frecuencia. Tenemos aquí ya los datos. El de Fisher, el valor P, ajustado, para peso libre, longitud, frenado, pies, desplazamiento de volumen. Tenemos el error, falta de ajuste, el error puro, en resumen del modelo, R cuadrado que es de 66.97%, los coeficientes de cada uno para valor T, valor P. Ecuación de regresión. Tenemos el ajuste diagnóstico para observaciones comunes. Tenemos 24 observaciones. Carreteras millas por galón es de 37. El ajuste es de 28.91. Su residuo es de 8.09. Okay. Y aquí pues tenemos el valor P, que con índice de implicancia del 0.05, entonces se rechaza hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna. Y lo que realmente nos interesa es la ecuación, es esta. Donde está el peso, la longitud en pulgadas, el frenado, el cilindro, el desplazamiento de capacidad de volumen. Y pues tiene un R del 60.62% que ajustado y un R del 66.97 que pues eso nos da que es la mejor ecuación para el problema que nos pide. La mejor ecuación es buena para predecir consumo de combustible. Pues, vamos a intentar algo diferente. Vamos de nuevo. Regresión. Ajuste. Carreteras. Okay. Vamos con peso, cilindros y desplazamiento.
66.90. Aquí ya teníamos 66.97. Y en sí, pues, bueno. Entonces, entre esta primera ecuación, esta segunda ecuación y la primera que tuvimos aquí, la segunda ecuación es la mejor opción para poder predecir el consumo de combustible en carretera. Y eso sería todo. Y bueno, y con esto pues ya concluimos con regularización de unidad 2 de estadística inferencial 2. Y gracias.